Bueno, estamos con Demian, se va a presentar él. Bueno, mi nombre es Demian Ventura, yo soy artista plástico y conservador y restaurador de obras de arte. Acá estamos en Urbano Restauraciones, que es el taller de restauración que está en Cava. Y bueno, venimos a presentarle 3 obras de Quinquela Martín que tenemos acá en el taller. Yo les quería mostrar para empezar por esta, porque es la más antigua, o sea, esta obra todavía Quinquela, firmada con su primer apellido, digamos. Quinquela Martín fue una persona que, o sea, fue adoptado, o sea, porque estuvo en las casas Expósito y fue adoptado por una familia que se llamaba Chinchela de apellido. Entonces sus primeras obras están firmadas con Chinchela, o sea que era su apellido, digamos, familiar. Esta es una obra de 1918, él tendría aproximadamente 28 años cuando pintó esta obra. Es de su adolescencia, digamos, es una de sus primeras obras. Y como les dije, por eso firmaba Chinchela. A ver, voy a enfocar el... Ahí está. Bueno, generalmente la forma de pintar de Quinquela Martín no varió demasiado en el tiempo. O sea, él siempre, al ser un autodidacta, o sea, aprendió con Alfredo Lázari en su taller, pero en sí fue autodidacta. Y pintaba sus obras con espátula y mucha carga matérica. Ajá. Ahora, la problemática que tienen sus obras en cuanto a la conservación y restauración, que es en lo que yo trabajo, es que él, para abaratar costos, mezclaba el óleo, él hacía todas sus pinturas. Justo te iba a preguntar qué material usaba. Sus pinturas eran siempre al óleo, pero lo que hacía para abaratar costos es agregarle al óleo maicena. Entonces, al agregar, el óleo tiene un aglutinante, que es el aceite de lino, y un diluyente, que es la trementina, y bueno, y el pigmento. Pero al agregar una carga matérica, lo que hace es que las obras de Quinquela Martín en el futuro se fueron deteriorando, o sea, sus escamas se fueron cayendo. Y eso, vos que estás en la restauración, ¿qué se puede hacer o qué procedimiento se realiza para...? Bueno, las obras de Quinquela Martín, estas en este caso, que son las que se deterioran más todavía porque están hechas sobre un chapadur de puerto que él conseguía. Ni siquiera era una tela de... Claro, es una especie de chapadur más grueso, sí, que se conseguía en las tapas de las cajas de los puertos. Entonces, de la mercadería, o sea, claro, como las cajas... él pintaba en esos chapadur de puerto. Y lo que sucedía que cuando hacía sobre tela eran más fáciles de restaurar. O sea, hay pinturas que tiene sobre tela, sí, que como ves en el taller no hay, están las del chapadur de puerto. Voy a mostrar las otras. Porque las pinturas que se hicieron sobre tela, cuando se desconsolidan por ese caso de la maicena que te explicaba recién, lo que sucede es que se pueden, digamos, consolidar por el reverso de la obra. O sea, claro, al ser tela podés como atacarlo por atrás, se puede decir. Se puede penetrar por el lado de atrás con un consolidante y esto hace que la obra se mantenga firme. Ahora, en los casos de los chapaduros de puerto... ¿Qué tiene? ¿Un centímetro? Tienen más o menos unos 5 milímetros. Son muy parecidos al chapadur actual, claro, pero más gruesos. El chapadur actual tiene unos 3 milímetros. Y bueno, estas pinturas en los chapadur, las consolidaciones se pueden hacer solo por delante y son puntuales. O sea, si se desconsolida la obra en una parte, se consolida, después pasa el tiempo, si se desconsolida en otra parte, tiene que volver al taller de restauración y así sucesivamente. O sea, acá nos encontramos con este Chinchela que es de primera época, pero este Quinquela que vemos al lado, por ejemplo, es de 1953. Ajá. Y el que vemos allí, que fue uno de los que estaba más deteriorado, es de 1958. Estos puntos blancos que yo veo ahora, que decís que era el más deteriorado, ¿esos saltó o es algo que no, tiene? Estos puntos blancos que vos ves acá son pérdidas de la pintura. En el taller lo que se hace una especie de, entre comillas, de cosmético, sí, que es para poder continuar la pincelada. Ese cosmético es siempre reversible. Los talleres de restauración trabajan con materiales totalmente reversibles. Para que la obra conserve como se estaba. Conserve originalmente. Exacto. Y lo que se agrega, otro restaurador viene y lo puede quitar. Y se puede agregar, digo yo no entiendo, un barniz, algo para proteger que no siga saltando o cayéndose la pintura. Sí, el barniz es una protección para la pintura que queda sobre la obra. También removible, pero, ¿no? Sí, pero no es consolidable. O sea, todos los que son barnices, los barnices más que la barnizaba sus cuadros. También. Los barnices que se hacen
son para proteger la pintura de los agentes de deterioro externos, por ejemplo los jeans, el smog, la suciedad del ambiente que se deposita sobre la obra. Sí. Porque el barniz no es parte de la obra, sino que es algo que se puede quitar. Es lo que hacen los restauradores, sacan toda esa suciedad, llegan al barniz, sacan el barniz y llegan a la capa pictórica. Entonces ahí en ese momento se hacen todos los procesos, ya sea de consolidación antes, muchas veces, porque si es muy fácil de deteriorar, a veces se consolida antes de la limpieza, y después lo que se hace una vez que se llega al barniz y se quita es hacer las reposiciones de faltantes. Se hacen en las reposiciones generalmente se hace, digamos, la textura de la pintura con una especie de cera que es removible. Y se genera la textura y después pasa a un sector que hace en color, donde se colorea. Primero se hace como la espátula, o sea, claro, como la mano de la espátula, y después se le da el color, no viene con el color. Después el color se aplica, pero no tiene cuerpo el color. O sea, la textura se genera con ese estuco plástico de cera, y después, una vez que está generada la textura, que es solamente en el faltante, o sea, no se puede encimar sobre la capa pictórica, tiene que ser solo en el faltante, pasa a un sector que hace en color, y ahí es donde se repone el color de la superficie. Bueno, acá en este caso está el proceso de elaboración. Este fue un quinquela que estuvo muy deteriorado, llegó con muchas ampollas. ¿Eso por el ambiente donde estuvo o solo por el material y el tiempo? Tiene mucho que ver con el propio material, porque él mezclaba, como te decía, con esa maicena. Y el aglutinante generalmente, que es el aceite de lino, es el que adhiere sobre la superficie. Claro. La preparación de óleo es una fórmula. Si vos le agregás una carga, o sea, estás modificando la fórmula. Entonces él, sin querer, sin saberlo, agregaba esa carga y hace que tenga menor poder de adhesión la capa pictórica. Y lo que digo también, me refería, no sé si le pega mucho el sol, si estuvo en un lugar que no era, o un lugar muy caliente, muy frío, no sé. Totalmente. También eso tiene que ver con la conservación preventiva. Las obras tienen que estar siempre a una temperatura ideal, no tiene que darle el calor en demasía, tampoco tienen que los rayos UV de la iluminación no tienen que incidir mucho sobre la obra. O sea, hasta 300 luxes se puede iluminar una obra. Y bueno, la luz es acumulativa, entonces por eso hay que tratar de iluminarla lo justo. Pues si no, ¿qué se empieza a quemar la pintura? ¿Qué es lo que lo que le produce es que se decolora. Empiezan los colores a perder esa pigmentación. O sea, si viste, por ejemplo, un mural en una calle, le da la luz del sol claro, y se van bajando los tonos. Tenés razón. Entonces, bueno, la problemática más grande, como te decía, de Quinquela Martín es esa, la mezcla que utilizaba en su carga. Y esto del material porque me dijiste que es del 50, pero sigue usando el mismo material y no tela, o sea, ¿él usaba lo que encontraba o cómo era? Era muy recurrente para él usar este tipo de cosas. Era algo un material que era amigable para él, claro, o le gustaba. O sea, hay muchas obras, si vas al Museo Quinquela Martín, por ejemplo, que están pintadas sobre tela también, que sería en el momento que él podría conseguir tela, pero la mayoría de las obras tienen este tipo de cartón de puerto que lo conseguiría de forma gratuita. Claro. Son hechas sobre este chapaduro de puerto. Así que bueno, acá por suerte tenemos 3 obras donde vos podés ver un poco el proceso de toda su vida. Bueno, contame sobre. Sí, o sea, desde su adolescencia hasta su vejez. Digamos, podés ver todos los tipos de obras. Y bueno, no sé si yo te quería contar un poco también históricamente que Quinquela, como pudo ser un artista que en su vida pudo, digamos, ser reconocido como artista, él, por ejemplo, con la venta de sus obras, hizo la escuela de Pedro de Mendoza, donde hoy está la escuela y casa museo, donde se puede ver su habitación y se puede ver, digamos, todo el museo con varias obras de él. Y bueno, en ese lugar, más o menos en 1948, fue cuando se inaugura lo que se llamó la Orden del Tornillo. La Orden del Tornillo era un premio que Quinquela Martín realizaba para sus colegas y artistas que lo rodeaban. ¿Eran amigos o gente reconocida del ambiente? Gente del ambiente. Es un reconocimiento que él quería darle a la gente del ambiente, como por ejemplo hoy
se hacen los Martín Fierro para los artistas de televisión. Claro. Y ese reconocimiento se hacía en el tercer piso de ese lugar donde, o sea, de la escuela de Pedro de Mendoza, y se juntaban a todos los artistas de la época, ya sea artistas plásticos, escultores, pintores, grabadores, se juntaban en ese lugar y él les hacía un reconocimiento a cada uno con esta orden del tornillo, que era una soga que se colgaba al cuello con un tornillo de bronce muy grande que representaba el premio en ese momento, y a la vez tenía un diploma donde figuraban los datos del artista. Y o sea, lo tomó como una costumbre hacer este premio para poder, digamos, valorar a sus compañeros artistas, porque él llegó a un nivel donde fue muy reconocido tanto nacionalmente como internacionalmente, aunque fue un poco vapuleado, digamos, por ser autodidacta. Por no tener como técnica o una escuela, claro, una base. Al no tener una escuela, haber sido formado solo por un gran artista como Alfredo Lázari, que fue un pintor de Lanús muy importante, y bueno, tuvo esa formación, pero quizás no tuvo la academia que otros tuvieron. Pero bueno, logró ser reconocido en vida y poder hacer obra en vida, ya sea su obra como la obra que realizó en La Boca, porque él fue un artista de La Boca y es como que La Boca le dio todo. Bueno, Demian, y hablando de esto de la escuela, que él no tuvo escuela, ¿él hizo escuela hay alguien que siguió sus técnicas o su estilo de pintura? Bueno, hay un artista argentino que siguió sus pasos, que digamos, si vos ves la obra que se llama Osvaldo Imperial, hoy ya fallecido también, es un pintor que es muy similar a Quinquela Martín. Ajá. No es exacto, porque tiene su estilo también. Pero vos ves un Osvaldo Imperial y reconoces la obra de Quinquela Martín en Imperial. También se dedica al puerto, o sea, totalmente la misma imagen. La misma imagen. Y la textura muy similar a la de Quinquela, nada más que, bueno, obviamente es otra mano, es otra textura. Sí, y el fondo, digo, siempre industrializado con el humo, o sea, cómo estaba toda la industria en ese momento al lado del río, cómo cambió todo y totalmente, de esa época. El puerto de Buenos Aires en ese momento era, digamos, como el lugar mercantil donde funcionaba todo. Y él, bueno, le tocó trabajar en el puerto, por eso él es como que quedó marcado con ese trabajo en el puerto de hombrear bolsas. Sí. Y entonces como que lo repite mucho. Claro, mucho de los trabajadores bajando, cargando, sí, hay mucho de eso, ¿no? Una pregunta más, o sea, me imagino que debe haber en este mundo falsificaciones de Quinquela, más siendo un autor tan conocido y tan querido para los porteños, o sea, para el ambiente. ¿Qué notás, qué es lo que te fijás para poder distinguir que no sea un original? O sea. Bueno, mira, las obras de Quinquela Martín, generalmente las falsificaciones, bueno, si son muy burdas, o sea, y no se parece la pincelada y todo, uno se da cuenta. Yo no soy experto en el tema, pero químicamente te puedo decir que cuando la obra es muy parecida a la falsificación, lo que se hace es una prueba química para ver qué blanco usó. O sea, el Quinquela Martín usaba el blanco de plomo. ¿Y cómo se hace esa prueba? ¿Se tiene que pegar un pedacito? Con un químico se apoya, o sea, es como un reactivo. Claro, se fija qué tipo de blanco usó en la obra. Si generalmente la falsificación no va a ser el blanco de plomo. Claro. Y el que usaba Quinquela Martín era blanco de plomo. Entonces muchas veces se distingue por ese tipo de blanco. Claro. Ahora, hay una problemática porque creo que a una cantidad X de años, que yo exactamente no lo sé, el blanco de plomo se neutraliza. Entonces ahí podría ser que si siguen circulando esas falsificaciones, podría ser muy difícil identificarlas después. Claro. Bueno, Demian, ¿ustedes son todo un equipo o estás vos solo? ¿Cómo se encara el trabajo de cada obra, o cada uno tiene una especialidad? ¿Cómo se dividen? Mira, Urbano Restauraciones es un taller que está armado con un equipo donde trabajan todos en equipo. O sea, Guillermo Urbano es la cabeza del taller, que es el restaurador pionero, y nosotros somos todo un equipo que trabaja en la parte de restauración. Sí. Cuando una obra ingresa al taller, lo primero que se hace es una ficha técnica de informe histórico de la obra, donde se detalla
todos los datos del artista, lo que se puede ver en la obra, tanto inscripciones del dorso como de frente, como todo el estado de conservación de la obra. Y muchas veces hay que convocar a distintos profesionales como químicos, historiadores y trabajadores del arte que pueden dar algún aporte a esa ficha técnica de informe histórico. Claro. Químicamente, por ejemplo, a veces hay que hacer estudios como luz negra, como también rayos infrarrojos o alguna radiografía para ver dónde está, o sea, dónde se puede identificar bien lo que es, si las reposiciones cromáticas, o sea, de color en la obra, son ilusionistas que no se pueden ver a simple vista. Ajá. Para observarlas muchas veces lo que se hace es tener que hacer una luz negra o una radiografía para poder observar bien dónde uno va a tener que limpiar y cómo va a tener que quitar y no quitar nada original. Claro. Entonces tiene... Claro, para ver qué es lo que se puso arriba de la obra original. Entonces, Perfecto. dependiendo del estado de la obra, depende de los estudios químicos que hay que hacer. Muy bien. Y el equipo, ¿se pasa de una sala a otra o siempre trabajan acá y van rotando ustedes? No, la obra va pasando por distintas salas. Digamos, tenemos una primera parte que es donde se hace la ficha técnica de informe histórico, que es más, digamos, administrativo. Que bueno, colaboran todos obviamente con eso. Después tenemos una parte donde se desarma, porque muchas veces la obra viene enmarcada, hay que sacarla del marco, o hay que hacer distintas partes mecánicas de trabajo, ya sea, no sé, una banda perimetral, una sutura, o sea, distintas partes mecánicas para que la obra, digamos, se estabilice, o sea, para que la obra vuelva a estar consolidada. Después hay sectores donde se hace consolidación, donde se hacen los estucos o plásticos, que es lo que hablábamos recién, que es el relieve de la pintura, y otro sector donde se hace la parte de color, o sea que es... Sí. No, y eso, que se le agrega, que vos me dijiste el estuco y la pintura, ¿se pone en la ficha cuando se le entrega al museo o al propietario? Totalmente. Para saber qué es lo que se hizo. Todo se el le proceso agregó. de restauración va acompañado de imágenes y de relato de todo lo que se hizo en el proceso de restauración. También, obviamente, se van haciendo distintos tipos de barnices de retoque para que cuando hagan la reposición cromática se vea bien la pintura. Después, al final, se va haciendo un barniz final. Además, el barniz ya es un aislante también, además que los materiales, al ser reversibles, ya el barniz aísla ese material del original. Y bueno, todo el proceso de restauración se maneja en equipo. Siempre los talleres de restauración se trabajan en equipo. Cada uno tiene como una especialidad dentro del taller. Y si tenés una duda de alguna parte, lo consultás con tus compañeros, se consultan. Totalmente, se consulta. Bueno, Guillermo Urbano, que es el que va manejando todo el proceso, se va consultando con los distintos colegas y los distintos trabajos que está haciendo cada uno. Y otra cosa, ¿tienen marco? ¿El marco lo sacan ustedes, después se lo vuelven a poner cuando se devuelve? ¿Cómo es? Totalmente. Ahora que las veo sin marco... Las obras generalmente vienen con marco. Sí. Y Quinquela, por ejemplo, tenía un marco muy específico que él usaba mucho en las obras, que era como digamos, un marco, una moldura de marco que tiene cierta ornamento, no con flores y eso, pero tiene un cierto dibujo muy particular que él usaba siempre en todas sus obras. Y muchas veces cuando la obra viene sin marco, tenemos marqueros que fabrican ese marco, que nosotros le decimos marco Quinquela Martín, para que la obra tenga ese marco que él le gustaba utilizar. Que siga con su estilo. Claro, su estilo. Perfecto. Entonces, generalmente que el marco, como es un accesorio, no es parte de la obra, se puede hacer fabricar y se manda también a restaurar. Porque nosotros hacemos la restauración de pintura de caballete, pero también hay restauradores de marcos que se dedican a los marcos. Bueno, Demian, ¿qué pasa por tu mente, por tu corazón? O sea, que te pones nervioso cuando viene alguna obra, te ha hecho transpirar, así, uy, estoy frente a un, no sé, tu artista preferido o algo así que te incline, te da como presión o no sé, ¿qué sentís cuando...? Bueno, generalmente los procesos de restauración, digamos, son procesos que ya están bastante estudiados. Igualmente uno a veces es como, siendo artista plástico, tiene cierto fanatismo, gusto por algún artista. Entonces cuando viene es como que uno se emociona de verlo, o sea, y poder tenerlo al lado, porque quizás para un artista plástico
tener una obra de grandes maestros al lado y todo es inalcanzable o se puede ver solo en los museos. Pero nosotros acá tenemos, digamos, tenemos a favor o tenemos, digamos, el poder de ver obras al lado nuestro y poder manipularlas. Obviamente con el respeto que se merece claro. Un artista consagrado que tenemos que restaurar. Pero bueno, uno sí siente pasión por lo que hace, por la restauración, pero la restauración no deja de ser algo técnico. O sea, nosotros no intervenimos la obra como artistas, o sea, somos técnicos en el salvataje de la obra. Nuestro primordial trabajo es, digamos, sacar a la obra de peligro si es que tiene algún peligro que la está deteriorando en el tiempo. Para conservarla. Claro, para conservarla. Nuestro principal objetivo es conservar la obra y, digamos, después se hace un cosmético para esa reposición que cuando uno la tiene en su casa la pueda ver mejor, pero no es, digamos, lo primordial. Lo primordial es la conservación y poder, poder mantener a la obra en el tiempo. ¿Y vos la restauración la sentís como que también es un arte? ¿Cómo lo sentís vos? Yo creo que la restauración en sí misma, no sé, forma parte del arte, pero digamos, como decía mi jefe siempre, somos los silenciosos del arte. O sea, porque nosotros, estamos haciendo que el artista perdure en el tiempo, pero no estamos poniendo su impronta. Nuestra impronta en la obra, sino que estamos respetando la impronta del artista. O sea, nosotros somos los silenciosos, que lo que estamos haciendo es preservar. Muy buenas definiciones. Demian, vos las técnicas, ¿las estudiaste todo acá? ¿Fuiste afuera para mejorar o tener algún conocimiento de alguna técnica mejor o herramientas mejor que pueda haber en el exterior, en Europa, no sé dónde? Mirá, yo me inicié trabajando, primero como estudiante de artes visuales, por suerte ingresé a trabajar en este taller de restauración en el 2001, cuando todavía era estudiante de artes visuales. Y bueno, la primera experiencia la adquirí en el taller directamente, que gracias a un compañero que en su momento fue profesor mío de arte en Lanús, Oscar San Martín, él, digamos, hacía color en este taller y bueno, me invitaron al taller y tuve la suerte de poder ingresar a trabajar. Después, con el tiempo, yo terminé la carrera de artes visuales y ingresé en el IUNA a estudiar conservación y restauración, donde me recibí de técnico en restauración y conservación. Y en el IMPAS, digamos, antes de ser museólogo, porque después estudié la licenciatura en museología en Avellaneda, trabajando en este taller, viene una muestra al Museo Nacional de Bellas Artes de un pintor del 1800, Ulpiano Checa, español, y hay 3 obras que están en mal estado, y en ese momento todavía el Museo Nacional de Bellas Artes no tenía, digamos, equipo de restauración, y mandan esas 3 obras a restaurar acá. Nosotros las restauramos, se hace la muestra, todas las obras vuelven a España, y cuando vuelven a España, esas obras que vuelven a España, digamos, el Museo de España lo que quiere es que un equipo de restauración de este taller vaya a restaurar todas las obras del Museo Ulpiano Checa. Y bueno, nosotros ahí fuimos con un equipo de restauración de acá y estuvimos en Viajaron a España. Sí, durante un año restaurando toda la obra de Ulpiano Checa. Y 2 murales que estaban en una catedral. Ajá. Así que bueno, ahí tuvimos una experiencia internacional en restauración y a la vez pudimos comunicarnos con los restauradores del Prado, intercambiar cosas. Fuimos al taller de restauración del Prado y pudimos intercambiar con ellos las experiencias, porque en sí todo el mundo a nivel nacional e internacional se maneja con los mismos materiales, o sea, con los mismos materiales reversibles. Pueden variar en mínimas cosas las técnicas, pero en general se manejan con los mismos materiales. Y con respecto a lo que tenían en el Prado comparado con lo que usaban acá, ¿eran similares las técnicas o los elementos, las herramientas? Las técnicas eran iguales a las de acá. Muchas veces ellos podían utilizar no polímeros, nosotros utilizamos polímeros artificiales porque tenemos un clima muy húmedo. Ellos a veces podían utilizar productos naturales que les permitían, que tienen el mismo funcionamiento que esos polímeros,
pero utilizaban esos productos porque allá el clima es seco, Claro. entonces se pueden utilizar. Acá nosotros, si los utilizaríamos, ese material se podría llenar de hongos. Claro, eso se tiene que adaptar al lugar, al clima del lugar. Pero en general todos los procesos serán iguales. Bueno, ya que hablamos de herramientas, ¿nos querés mostrar un poco qué es lo que se utiliza? Bueno, acá estamos en el sector donde trabaja las personas que hacen color, y lo que se utiliza mucho son pigmentos o, por ejemplo, este tipo de pinturas, que son pinturas de la marca Maimeri, que son pinturas de restauración, son pinturas reversibles. ¿Y de qué origen son estas? Muchas de estas son europeas. Ajá. Y bueno, estas pinturas lo que permiten es poder quitarlas, o sea, son pinturas son removibles, especialmente para hechas a restauración. propósito para eso. Muchos talleres utilizan lo que es acuarela. La acuarela profesional, cuando uno hace una reposición en un óleo, se puede remover También. y no lastimar el original, claro. Este es un sector del taller donde se hace la parte de color, pero después si querés te muestro otro sector donde se hace la parte más técnica. Ajá. Y bueno, eso más o menos lo que... Bueno, ahora después lo vamos. La pregunta sería si estás usando algo tecnológico, algún dispositivo nuevo. Se está hablando mucho de inteligencia artificial, pero si estás usando algo de los nuevos dispositivos para relacionarlo con la restauración de los cuadros. Mira, acá en el taller urbano de restauraciones siempre nos estamos actualizando con el tema de materiales en cuanto a restauración en el mundo. Para el proceso de restauración muchas veces no hay, digamos, materiales así, por ejemplo, mesas de succión que sí son mesas para sostener las obras y todo, que son mecánicas, pero por ejemplo, lo que es la parte de ficha técnica e informe histórico, como te contaba, ahí sí se puede utilizar lo digital. Porque a veces hay, no sé, te doy un ejemplo, una obra pierde una parte importante de la obra, que pasó, un ejemplo que pasó, una obra holandesa que perdió varios personajes de la obra porque entraron a robar a la casa, rompieron la obra, ese pedazo de tela perdió, la gente de limpieza lo tiró, entonces la obra vino en ese estado acá. Y por ejemplo, nosotros necesitamos... Siempre para una reposición donde hay un sector donde hay personajes o hay información en la obra, necesitamos tener, digamos, alguna fotografía o algún... En la mejor calidad posible. Tenemos que tener algún, digamos, algún informe o algo que nos permita ver faltante para poder hacerlo. Si no hay reposiciones como por ejemplo una laguna arqueológica que es un solo color para mantener un recorrido visual en la obra, sin, digamos, inventar lo que falta ahí. Pero bueno, por ejemplo, la señora esa que trajo esa obra, nosotros le decíamos, ¿no tenés alguna fotografía de una fiesta, por ejemplo, que se hizo en ese living, donde aparezca la obra de fondo, por ejemplo? Claro. Entonces encontró una foto y con eso ahí se manejó, digamos, lo artificial, lo digital, para poder traer esa imagen y poder lograr ese recorte que luego se hizo una impresión y se pudo poner en la tela y se pudo agregar a la obra y se pudo hacer los retoques necesarios para que la obra se componga nuevamente. Y ahí sí necesitamos un poco de lo que es la inteligencia artificial o de lo digital. Claro. Pero los procesos de restauración de obras antiguas así, muchas veces eso se ve solamente en los análisis, o sea, en las radiografías que se hacen de la obra, o como le decía él, la luz ultravioleta, o sea, los infrarrojos, esas cosas que nos permiten ver más allá de la capa pictórica. Pero, digamos, para el proceso muchas veces se utiliza de esa forma, como te comenté. Hay unos sensores, ahora hablando de tecnología, que se aplican, yo sé, en los autos, que te miden como el grosor de la pintura, que es para saber si está repintado o no. No sé si ustedes tienen algún artefacto así. De eso nada. Bueno, quería saber todas estas técnicas que vos desarrollaste para restaurar cuadros, ¿qué de todo esto y de los materiales y de estas cuestiones para lo que vos haces con relación a las figuras que estás también tratando? Porque Demian tiene un museo de juguete que se llama Super Batuque también, bueno, así que ¿qué aplicás de todo esto o qué te sirvió de todo esto? Bueno, esto me sirvió un montón, muchas de las piezas que tenemos en el museo están restauradas. Y bueno, la idea es, como el material de los juguetes en sí, entre comillas, es un material no convencional, porque no es lo mismo que una obra de arte a un juguete. Claro. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Primero, que el juguete es una producción en serie, no está pensado como para perdurar en el tiempo.
y a veces los materiales que se usan son no convencionales en cuanto a una obra de arte. Hablando de una obra de arte tradicional, porque hoy tenemos obras de arte con materiales no convencionales que pueden tener un material como los juguetes. Pero bueno, por ejemplo, las litografías en los juguetes se pueden limpiar como se limpia una obra, tienen limpiezas que yo las aprendí acá en restauración y después las apliqué en las litografías. La reposición cromática también se hace con materiales reversibles, o sea, hoy los restauradores de juguete también tienen esa ética. También de no restaurarlo, Claro, de cero de trabajar fábrica. con materiales reversibles, porque en realidad no es una restauración. Cuando nosotros vemos esos videos de YouTube que hacen a cero un juguete, lo que están haciendo es, digamos, una reparación. Eso no es una restauración. Claro. Porque vos lo que estás haciendo es quitarle hasta la pátina del tiempo. Claro, sí, estás sí, quitando el paso del tiempo. Le sacan todo. Y la realidad, el concepto de conservación y restauración lo que busca es conservar esa pátina del tiempo y parar los deterioros. Claro, No frenarlo. No, digamos, hacer a cero una pieza. Claro. Hacer a cero una pieza, como vemos en esos videos de Sí, YouTube, no es restauración. de juguetes se llama de chapa. restauración, pero no lo es una reparación. No, claro. Bueno, Demian, ahora nos vas a mostrar un poco el taller y Dale, las áreas que vamos tiene. por acá, pase. Acá, digamos, de este lado, tenemos toda la parte de taller que es más mecánica. O sea, acá tenemos herramientas y cosas donde se desarman, se sacan los marcos de las obras, se hacen los barnices también en este sector, se hacen, digamos, el salvataje principal de la obra. El primer paso se haría acá. Sería acá. Y acá, ¿esto qué es? Esto es un suctor, esta manga se utiliza para eso que te decía, que es para hacer los barnices, succiona, digamos, el aroma y todo el... Claro, el químico. El químico del barniz. Y hablando de eso, ¿usan máscara en algunos casos? Sí, ahora Piezas cuando son con químicos, sí. Se usa máscara de gases y se prende este suctor también Ese para suctor. que saque... ¿Cuántas personas trabajan acá? ¿Cuántos llegarán a trabajar? Y aproximadamente estamos 1 a la mañana, 1 a la tarde, después de aquel lado 1 o 2 a la mañana, 1 o 2 a la tarde y del otro lado también 1 a la mañana, 1 o 2 a la tarde. ¿Pero se busca que no haya demasiadas personas? No, y lo ideal es que esté así más tranquilo porque, o sea, trabajamos con una hora específica, después se pasa a otra. ¿La persona que está en distintos turnos pueden hacer la misma obra o vos te encargás de una y esa la haces siempre en tu Eso momento? todo depende. Si tiene un proceso muy largo la obra, muchas veces va pasando de mano en mano. Y si el proceso no es tan amplio o es un trabajo específico, trabaja una sola persona. Eso todo depende del proceso. Quizás ya le preguntaron, pero ¿tuviste que usar mismas herramientas en cuadros que usaron un tipo de herramienta particular para hacerse, por casualidad? Con las técnicas de la época. Que se usan son, o sea, por eso es muy estandarizado lo que es una pintura. Lo que decía yo, cuando son materiales convencionales, está muy estandarizado el sistema. Cuando son materiales no convencionales, que son obras, digamos, más contemporáneas, ahí empiezan a aparecer las variaciones. O sea, cuando es una pintura clásica como Quinquela Martínez, un óleo sobre tela, sobre tabla, tiene un proceso. Y porque el artista respetaba la materialidad y usaba el material que correspondía en cada El problema caso. es que serías un artista que innovó con algo, un Claro, material ahí no, te complica. No, pero te pasa en un vernis, por ejemplo, hay vernis que tienen todo un collage lleno de material de desecho y cosas que se deteriora y ahí ya cambia el proceso. Pero bueno, obviamente que con el arte contemporáneo pasa mucho más porque investigan y trabajan con otros materiales que no son los materiales tradicionales de una pintura de caballete. Bueno, Demian, te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo y dejarnos venir a conocer este taller que es espectacular. Y bueno, nada, gracias por la buena onda que pones siempre y bueno, nada, gracias. Sí. No, gracias a ustedes por venir y bueno, por conocer un poco el mundo de la conservación y restauración que, como yo te decía antes, está un poco oculto porque, digamos, no es algo que sobresale, sino que es un salvataje de obras de artistas consagrados y nosotros lo que hacemos es nada más salvarlas. Entonces muchas veces no se ve este trabajo, está Claro. oculto y bueno, pudimos mostrarles un poco de qué se trata hoy en este video. Y bueno, me hace sentir cierta importancia porque es un artista, digamos, muy reconocido de nuestro país
y más que nada de la boca, digamos, un artista que uno estudió siempre, ya sea en las escuelas, o sea, a un chico le nombras a Quinquela y sabe quién es. Entonces, para mí es algo muy importante poder formar parte de una bibliografía de este tipo de artista, siendo yo un artista argentino también, además de conservador y restaurador. Bueno, gracias, Demian. No, gracias a ustedes. A mí particularmente me gustaría saber de qué artista fue contemporáneo y qué experiencias vivió que quisiera compartir. Artistas contemporáneos vivos. Sí, que haya tenido el gusto de compartir, de charlar, algo que recuerde Y que... sí, artistas que han venido muchísimos, como Guillermo Rux, García Uriburu, una cantidad de artistas, digamos, contemporáneos, actuales, que han pasado por el taller. ¿Y el taller cuándo lo crea? ¿Por qué lo crea la necesidad esta de restaurar y...? Mira, hace 40 años Sí. que el taller empezó a funcionar, y fue progresivamente llegando a un lugar que es este. El que vos ¿Siempre fue en este mismo lugar o lo hizo...? fue acá. Siempre fue acá. Son estos Al- mismos lugares. ¿Lo hacía usted solo y después fue ampliando el equipo como tiene ahora? Sí, fue un equipo pequeño de entrada, luego se fueron acomodando gente, después hicimos un par de periplos fuera de acá, que son el Malva, y trabajamos también para España, fuimos en un viaje a resolver una colección muy importante de un pintor que vivió acá en Argentina Sí. y vivía en España. Y vivió en España. Y fueron para allá, el equipo fue para allá. Todo el equipo y fue uno de los... Qué bueno. Y bueno, así lo que ves es lo que se armó. Es lo que armó. Bueno, ¿algo más? ¿Qué conexiones, quizás ya lo preguntaste, pero qué conexiones tiene quizás con instituciones, con escuelas? Mira, yo ya estoy grande. Fui profesor en las escuelas de Bellas Artes y digamos, lo que tenía para dar era estar. Ya. Como- Pero como fue docente también, Fui aparte. docente muchos años. Bueno. Sí, no, van surgiendo preguntas, pero básicamente es interesante. ¿En qué se especializaba? ¿Cuál era dentro de lo que hacía? Yo soy egresado de Bellas Artes, de las escuelas de Bellas Artes, cuando no existía la universidad ni nada de eso, pues existían escuelas de arte, hice las 3 escuelas, luego tuve un viaje a Italia, luego hice un par de... Y bueno, fue más la relación, porque en ese momento todavía no había instituciones dedicadas a la enseñanza de la conservación y restauración, que son posteriores. ¿Es algo que se fue como creando o improvisando? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió el mío? Claro, sí, o sea, como no había, o sea, algo... Como no había Claro, que hacer. claro, eso. Hay una gran parte de mi formación que es autodidacta, Claro, a eso me refería. porque no había cómo. ¿Y qué era? ¿Prueba y error o con mucho cuidado? ¿Cómo Ya era? existían, digamos, libros. Ah, No es que no hubiera ninguna documentación, Claro. nada, no creamos nada. sí. Solamente implantamos técnicas y conceptos que están en boga hoy en día. Sí, que acá no estaban. Claro, nada más. Entonces, Bueno, podría considerarse que hicieron de alguna forma escuela. somos fundadores, sí. Claro. Yo y el grupo de mi camada somos fundadores. Pero bueno, después de esto ya vino la universidad, ya vinieron universidades privadas y se dedicaron. O sea, se institucionalizó como corresponde. Claro, qué bueno eso.